Bienvenidos a todos y todas a este segundo webinar. Es un espacio bastante importante porque va a permitir a cada uno de ustedes ir aclarando diferentes dudas, consultas que hayan visto a lo largo de los primeros tres módulos o unidades de la plataforma, donde hemos comenzado desde la parte más conceptual, la parte de el por qué es importante hoy en día hablar de alternativas económicas, ir viendo las diferentes alternativas que van a cambiar lo que es una producción lineal por una justamente alternativa que permita que no solamente se genere ingresos económicos, sino principalmente se cuide el medio ambiente, el ecosistema como tal, pero también involucremos a las personas que son quienes le dan vida a cualquier tipo de negocio o emprendimiento. Bueno, hoy para mí es un placer poder presentarles a Claudia Fernández. Ella es ingeniero industrial, tiene una maestría en administración de empresas y más de 10 años de experiencia en el mundo empresarial, ¿no? Uno de sus grandes enfoques es justamente el tema ambiental y es la razón principal por la que la hemos invitado a que hoy pueda, por un lado, reforzar lo que ustedes están viendo en cada uno de los contenidos que tiene la plataforma, pero también nos muestre cómo toda esa teoría que estamos viendo hasta ahora puede ser después aplicable y nos va a mostrar algunos casos exitosos en los que ella ha estado colaborando, apoyando desde el rol como consultora, como asesora que viene desarrollando, ¿no? Ella también, un punto bien importante de decirles es que ella es auditora de diferentes modelos de gestión de la calidad y eso permite ver desde un enfoque mucho más integral cómo nosotros podemos, por un lado, conocer cómo funcionan estos diferentes sistemas de alternativas económicas, pero también ver cómo dentro de los emprendimientos que los jóvenes van a ir implementando, la calidad se convierte en el eje principal que tendría que orientar al uso adecuado del medio ambiente, el uso de energías renovables, el adecuado uso del agua y todo lo que tiene que ver con el cuidado mismo del ecosistema que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, Claudia, para nosotros es un placer contar contigo hoy y esperamos que cada uno de los participantes que están en el webinar puedan tener una interacción bastante activa contigo. Para eso les pedimos que cuando tengan consultas, por un lado, puedan hacerlas también por el chat, pero hemos dividido la presentación de Claudia en dos etapas, ¿no? Por un lado, la primera parte, que es una etapa mucho más conceptual, de antecedentes, que nos permita aclarar dudas, y la segunda parte, que ya es basada en la experiencia en casos exitosos. Entonces, en ambas partes va a haber un espacio pequeño para hacer preguntas, pero de todos modos el chat va a estar abierto y tanto Oscar como Nacho, Wendy y yo vamos a estar atentos a lo que ustedes vayan escribiendo en el chat. Así que para no alargarme mucho más, Claudia, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Berito, gracias, Oscar, gracias, Nacho, por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de estos años de trabajar con empresas de diferentes rubros, tamaños, ¿no? Y ver cómo el enfoque de sostenibilidad puede llegar a ser un factor muy importante y preponderante, ¿no? Al momento de iniciar un negocio y también para aquellas empresas que de pronto ya están en funcionamiento, puede ser un factor que puede ayudarlos a gestionar mejor sus recursos. Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla? Ya está ya, ¿eh? Claudia, ya se ve, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias. Bien, eh, bueno, sostenibilidad que rinde.
¿no? A lo largo de estos años hemos podido ver los efectos, ¿no? Que ha tenido esa sobreexplotación de los recursos naturales a nivel mundial. Yo creo que todos los países estamos viendo el efecto, ¿no? De haber abusado del uso de recursos y justamente en todos los países estamos viendo los efectos a diferentes niveles, ¿no? Desde el cambio climático, la crisis en algunos casos alimentaria, ¿no? Antes el acceso a a ciertas materias e insumos eran bastante fáciles, ¿no? Pero hoy en día, bueno, estamos viendo que cada vez más nos cuesta más acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos que pensar que en alternativas, ¿no? Económicas, sostenibles, para emprender con innovación y con propósito y equilibrio social, ¿no? Em, Hace muchos años atrás, nosotros cuando hablábamos de negocios, veíamos solamente desde el punto de vista de economía, ¿no? Es decir, un negocio, por supuesto, tiene que generar una rentabilidad, pero no le dábamos mucha importancia, ¿no? A lo que era la gestión de los insumos, materias primas, recursos, porque finalmente podíamos acceder a todos ellos, ¿no? Pero hoy en día, pues ya empezamos a pensar, ¿no? En optimizar, porque cada vez más nos cuesta más, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la economía circular, ¿no? Que es aquella que promueve la reutilización de recursos y también busca generar un impacto ambiental positivo, ¿no? Vamos a partir recordando un poquito, tal vez ustedes ya han visto dos conceptos, ¿no? De lo que es la economía lineal, que es la que comúnmente conocemos hace muchos años, que es ese proceso, ¿no? Ese ciclo de vida que va desde la extracción de la materia prima hasta la producción, pasa por el consumo, ¿no? Y finalmente los residuos son generados y son desechados eh, normalmente, ¿no? A un botadero o algún tipo de lugar para la disposición de los mismos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ha generado este enfoque a lo largo de los años, ¿no? Nos ha generado muchos problemas ambientales porque justamente la falta de tratamiento adecuado de la mayoría de ellos, ¿no? Ha hecho de que muchas veces empecemos a contaminar, ¿no? Empecemos a generar un impacto, ¿no? Al medio ambiente, ya sea al suelo a través de los residuos sólidos, al aire a través de las emisiones gaseosas, ¿no? Producto de muchas veces procesos que de pronto no son del todo eficientes, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? Acá en la ciudad donde yo vivo, en Cochabamba, nosotros hace muchos años tenemos fábricas de ladrillo bastante artesanales, ¿no? Donde todavía las emisiones son prácticamente de manera directa, ¿no? Inclusive la forma en cómo se producen estos ladrillos es tan artesanal que muchas veces prácticamente se colocan en el piso, ¿no? Y tienen un secado de manera natural, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Hoy en día ya podemos acceder a tecnología más eficiente, pero la realidad es que en muchos países todavía nosotros tenemos prácticas, vamos a decir, muy artesanales, ¿no? Y obviamente, ¿no? Los desechos producto de esta transformación de materias primas e insumos normalmente terminan en un botadero o en un relleno sanitario, ¿no? Em, ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Porque hemos visto que cada vez más los recursos naturales no renovables se nos agotan.
tenemos fuentes de agua definitivamente contaminadas, ¿no? Y esto ha generado que, por supuesto, nosotros busquemos alternativas para reciclar el agua, por ejemplo, ¿no? O para darle una segunda vida a esos residuos sólidos que antes los desechábamos sin ninguna pena, ¿no? Y además hay empresas que ya han empezado a pensar cómo revalorizar esos residuos que antes definitivamente no nos importaba desecharlos, ¿no? Em, este enfoque, ¿no? De revalorización, de reutilización y de reuso, ¿no? Es prácticamente la diferencia entre lo que es la economía lineal y la economía circular, ¿no? Pero bueno, una cosa es la teoría, ¿no? Pero otra cosa es por qué es importante y cuáles son esos beneficios que yo puedo obtener al adoptar un enfoque de economía circular, ¿no? Por un lado, ¿no? La economía circular y verde lo que busca es, en pocas palabras, reutilizar, ¿no? Priorizar la reutilización y el reciclaje, porque no se olviden que el reprocesar un producto, por ejemplo, tener, digamos, no muchos controles en la cadena productiva desde el punto de vista de calidad, hace de que yo vuelva, ¿no? A reprocesar un producto que finalmente es un costo para la empresa, es un costo para la persona que lo está produciendo. ¿Por qué? Porque implica utilizar nuevamente materias primas e insumos, el tiempo de la persona que está haciendo ese trabajo que muchas veces no lo notamos, ¿no? Hasta que terminamos ese proceso de producción, ¿no? ¿Y cuál es ese impacto al medio ambiente? Muchas veces, como les decía, nosotros simplemente lo desechamos, pero no vemos ese impacto que se genera al agua, al aire, al suelo. La economía circular, ¿no? Busca justamente reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Además, buscamos crear valor ecológico, ¿no? Este modelo no solo busca la rentabilidad económica, sino que también generar un valor ambiental significativo al restaurar ecosistemas dañados, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante, de pronto, negocios que ya nacieron con ese enfoque de sostenibilidad a partir de algo, ¿no? Que probablemente fue extraído de un recurso natural, pero que yo ya pensé desde un inicio darle ese enfoque, revalorizarlo y convertirlo en un negocio. Y el emprendimiento innovador, por supuesto que todo emprendimiento busca justamente innovación, ¿no es cierto? Hacer algo diferente, fue común, porque de lo contrario, ¿no? Tampoco es que el mercado está tan sencillo, ¿no? Estamos viendo que cada vez más ya no competimos solamente a nivel local, sino también competimos a nivel internacional. ¿Y por qué se da esto? Porque definitivamente la tecnología ha permitido que nosotros prácticamente tengamos al mundo como nuestro mercado, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde el emprendimiento innovador tiene que hacer esa diferencia y tiene que buscar esos nichos, ¿no? Que valoran eso que nosotros hacemos de manera diferente, ¿no? ¿Y cuáles son estos beneficios, ¿no? De la economía verde? En primera instancia, ¿no? Hablamos de la reducción de desechos y emisiones nocivas. Cuando nosotros hablamos de eficiencia de procesos productivos, hablamos de dos cosas súper importantes. Y esto es algo que yo lo he aprendido a lo largo de los años, que en un inicio realmente no veía ese impacto hasta que empecé a monetizar absolutamente todo, ¿no? En primer lugar,
normalmente las empresas no tienen la costumbre de generar indicadores, ¿no? Que les indiquen si sus procesos productivos están siendo o no eficientes, ¿no? Muchas veces creemos que un indicador es simplemente un número que me dice cómo están mis ventas, ¿no? Cuánto me cuesta el adquirir mis materias primas e insumos. Sin embargo, no se olviden que en el interín suceden muchas cosas, ¿no? Primero, tenemos un consumo energético que muchas veces no lo monitoreamos. ¿Por qué? Porque asumimos que lo que interesa es lo que se ha producido al final del tubo, ¿no? Por otro lado, no asociamos esas pérdidas que nos genera, por ejemplo, reprocesar un producto, ¿no? Decimos, no, pero la persona, el trabajador que está ahí, pues si algo sale mal, tiene que volver a hacerlo, por supuesto, pero no nos ponemos a pensar, ¿no? Que nosotros somos los que pagamos el costo por hora de esa persona que está reprocesando ese producto. Y y sin ir lejos también, ¿no? El tener maquinarias, equipos sobredimensionados también es un costo que muchas veces lo asumimos y pagamos en eso sin saberlo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que es promover prácticas sostenibles, me obliga, ¿no? A hacer un análisis a detalle de qué manera puedo hacer mejor ese producto. ¿Cuáles son esos procesos que son críticos y que definitivamente me generan un costo y que muchas veces ese costo terminamos pues cargándoselo al consumidor final, que como les decía, ¿no? Cada vez más el mercado va creciendo, tenemos cada vez más ofertas de todo tipo, ¿no? Y por supuesto, si yo quiero diferenciarme, pues tengo que empezar primero a ver dónde puedo ser más eficiente, ¿no? Para que yo también pueda ofertar un producto que pueda ser competitivo en el mercado. Dentro de lo que es la economía circular, ¿no? Como un motor de empleo y crecimiento económico sostenible, yo también hablo, ¿no? De que ese impacto que yo voy a generar, ¿no? Al ser más eficiente, definitivamente va a beneficiar mucho a nuestro planeta. ¿Por qué? Porque si soy eficiente en el uso de materias primas e insumos, pues no voy a utilizar más de lo necesario, ¿no es cierto? Y no voy a gastar más dinero en dar una disposición final, por ejemplo, a mis residuos, ¿no? Que muchas veces en algunos rubros esto llega a ser un problema. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, ¿no? Esta disposición de residuos está normada, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de cómo ha sido la época del COVID. Ustedes se acuerdan que había un exceso de generación de residuos de equipos de protección personal, ¿no? Que no sé si les ha pasado, pero uno salía a la calle y se topaba con uno tirado en el piso, ¿no? De repente veías unos guantes, de repente veías un cubrebocas, ¿no es cierto? Y si bien, ¿no? El hecho de utilizar un equipo de protección personal me protegía de un riesgo biológico que estaba latente en la mayoría de las empresas, al mismo tiempo me generó un problema, porque alguna vez se han preguntado, ¿y qué ha pasado con todos estos equipos de bioseguridad, estos equipos de protección de bioseguridad? ¿Dónde han terminado realmente? Pues la mayoría en los botaderos, ¿no es cierto? Porque teníamos que adoptar estos protocolos para restablecer nuestras actividades económicas, pero al mismo tiempo estábamos generando un impacto al medio ambiente tremendo. ¿Por qué? Porque todos esos residuos han debido terminar en algún lugar, ¿no? Y mucho más aquellos residuos que estaban contaminados, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, muchas veces
no lo vemos a simple vista, pero una mala práctica, ¿no? O una práctica no tan eficiente nos puede generar un problema que va a impactar en el medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto al mismo tiempo nos ha obligado, si se dan cuenta también, a hacer otras cosas que han cambiado nuestra forma de trabajar y producir. El solo hecho de que nosotros hayamos empezado a utilizar la tecnología a nuestro favor, porque ustedes saben que han sido periodos donde nosotros hemos tenido que estar encerrados prácticamente, nos ha obligado a utilizar otras herramientas para optimizar ciertas cosas, ¿no? Ustedes saben que el solo hecho de transportarnos desde nuestros hogares hasta nuestras fuentes laborales representa un costo, ¿no? Ya sea que vayamos en nuestra movilidad propia o ya sea que tomemos un transporte público, ¿no? Ustedes saben que esta fuente de transporte genera un impacto al medio ambiente, ¿no es cierto? Y es ahí donde, si se dan cuenta, ha habido la necesidad de adaptarnos a esos cambios, ¿no? Que muchas veces se han empezado a generar nuevas formas de empleos verdes. Es por esto que en la mayoría de los países, por ejemplo, el servicio de delivery se ha hecho muy popular, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que nosotros no podíamos circular fácilmente en una movilidad, o sea, por lo menos en Bolivia, nosotros teníamos días específicos para poder salir y muchas veces hemos tenido que optar de alguna manera por adoptar estas prácticas y es ahí donde se han generado los empleos verdes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? El solo hecho de optimizar los recursos, ¿no? Nos ha hecho dar cuenta de que efectivamente podíamos vivir sin muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este enfoque de sostenibilidad que de alguna manera busca generar un impacto no solamente económico, porque finalmente estamos hablando de que un negocio nos tiene que generar alguna rentabilidad, este enfoque de sostenibilidad busca también generar un impacto social, ¿no? Y un impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque definitivamente eso ha sido no solamente el producto de una pandemia, sino también el producto de el nuevo enfoque a nivel mundial. ¿Y a través de qué? ¿No? A través de la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible, no? Son esos compromisos que hemos adoptado muchos países justamente para promover estas prácticas sostenibles, para justamente optimizar el uso de recursos, ¿no? Y para dotar de condiciones para que justamente vayamos a reducir los efectos de lo que ha sido la sobreexplotación de muchos años, ¿no? Y lo que ha sido, en pocas palabras, el efecto del cambio climático, ¿no? En este sentido, hoy en día ya hablamos de un crecimiento económico inclusivo, ¿no? Dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros buscamos mejorar, ¿no? Las condiciones de trabajo con un enfoque inclusivo. ¿Por qué? Porque finalmente buscamos, ¿no? La igualdad y la equidad de género en los lugares de trabajo. Y a raíz de esto, justamente, ¿no? Hemos empezado a tener una economía resiliente, porque sabemos que, por ejemplo, la pandemia ha sido un gran ejemplo de cómo nosotros hemos empezado a ver nuevas formas y alternativas de trabajo, ¿no? Y justamente este modelo busca eso, ¿no? Darle un nuevo enfoque obviamente sin poner en riesgo futuras generaciones, ¿no? Em, ¿Y cuál es ese impacto?
¿no? De estas alternativas económicas sostenibles, ¿no? En primera instancia, la reutilización de recursos, ¿no? Que finalmente me ayuda, ¿no? A que yo no vaya a desperdiciar un recurso que lo puedo utilizar de pronto de otra manera, ¿no? La reducción de los desechos, que como les decía, en algunos casos, el disponer los residuos o los desechos, pues tiene un costo, ¿no? El empleo sostenible, por supuesto, porque definitivamente, si se dan cuenta, el acceder, por ejemplo, al trabajo remoto ha sido la salvación para muchas personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he podido acceder de pronto a empleos que antes ni me hubiera imaginado. Es decir, he podido acceder también a mercados que antes ni me hubiera imaginado, ¿no? Y esto genera un crecimiento económico e implícitamente busca la mejora de la calidad. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar cómo puedo producir mejor con el uso de menos recursos. Entonces, la social solidaria busca fortalecer justamente, ¿no? La equidad social, de que definitivamente todos podamos acceder a una fuente de trabajo digna, ¿no? Y que definitivamente busquemos este desarrollo sostenible local con lo que nosotros tengamos disponible, ¿no? Preservando, por supuesto, los recursos y mejorando la calidad de vida. Por otro lado, y en especial para aquellos negocios o emprendimientos que se desarrollan dentro de pronto de comunidades, ¿no? Donde de repente tienen una generación de recursos bastante reducida, busca justamente el fortalecer a la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos, ¿no? Existe esta asociatividad que permite acceder, ¿no? A nuevos mercados, de repente que les genere ingresos, ¿no? Que probablemente por estar alejados se les dificulta bastante, ¿no? Y por esto hablamos también de la integración social y productiva, ¿no? Porque definitivamente hoy en día todos, absolutamente todos, podemos acceder a tener una formación, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para poder generar recursos, ¿no? Y poder fortalecer la economía de los diferentes hogares. Además, ¿no? Hablamos también de las iniciativas de economía solidaria para enfrentar las desigualdades sociales y económicas. Por ejemplo, nosotros en Bolivia, ¿no? Tenemos algunos productos que si, por ejemplo, hablando de la quinoa, ¿no? Lo produciera una sola comunidad y tratara de exportarlo sola, pues definitivamente sería muy complicado, ¿no? Entonces, en algunos productos, por ejemplo, se busca la asociatividad justamente para estandarizar el producto y poder acceder a mercados más grandes, ¿no? Y por esto es que hablamos de proyectos inclusivos y de asociatividad, ¿no? Y también hablamos de los negocios éticos, ¿no? Donde por supuesto, ¿no? Estamos hablando de que vamos a evitar, ¿no? El tener sobreexplotación. Por supuesto, no vamos a permitir, ¿no? De que exista, por ejemplo, trabajos forzados o de repente con niños y niñas que no estén en la edad, ¿no? No estén en la mayoría de edad para realizar determinados trabajos. Entonces, empresas y organizaciones que dentro de sus estrategias ya buscan alinearse, ¿no? Con todos estos elementos, justamente porque adoptan estos enfoques sostenibles. Y por supuesto, un factor transversal que está inmerso y que
prácticamente coadyuva de este tipo de economías, ¿no? Es justamente la educación y la concientización. Eh, Lamentablemente, este proceso de educación y concientización tiene que ser un proceso constante, porque no es que los concientizamos y los capacitamos una vez y nos olvidamos. Si nosotros queremos implementar una conciencia con un enfoque de sostenibilidad y de impacto ambiental positivo, pues esto es algo que lo tenemos que hacer de manera constante. ¿Por qué? Porque definitivamente el ser humano, ¿no? Es así. Necesitamos que nos recuerden constantemente por qué es importante, ¿no? El, por ejemplo, implementar prácticas ambientales con un enfoque de sostenibilidad. Y lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos viendo que cada vez más el efecto de no haberlo tomado en cuenta durante los últimos años nos está pasando la factura, ¿no? Entonces, por otro lado, dentro de lo que son las cooperativas como modelos de autogestión y desarrollo local, como les mencionaba hace un momento, son algunas herramientas que justamente permiten a muchas comunidades gestionar, ¿no? De manera eficiente sus recursos. La innovación en prácticas sostenibles, porque no se olviden que en algunos lugares muchas veces se dificulta inclusive el acceso a recursos básicos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que nosotros realmente somos muy ingeniosos muchas veces para solucionar problemas básicos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? El trabajo en equipo, que siempre va a ser una de las herramientas más importantes en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá antes de pasar a ver algunos casos exitosos de este tipo de economías sostenibles, ¿no? Que tenemos acá en Bolivia. Yo me pongo en el lugar de consumidor y lo primero que yo buscaría, ¿no? Es que se me otorgue mayor información. Mayor información en términos de que, primero, cómo se ha producido ese producto que estoy consumiendo, ¿no? Que muchas veces, si se dan cuenta, nosotros lo desconocemos, ¿no? Vamos a un supermercado o vamos al mercado y, por ejemplo, no tenemos ni idea de cuál ha sido ese proceso que ha atravesado ese producto para llegar a nuestras manos. Y si en algún momento ustedes se van a dar cuenta, si viene alguien y me dice, bueno, mira, este producto viene, ¿no? De, por ejemplo, una producción orgánica que muchas veces, bueno, es mi caso particular, yo valoro mucho, por ejemplo, los productos que han sido producidos de manera orgánica. Estamos hablando de frutas, de verduras y por supuesto, si tú me informas eso a mí, ¿no? O sea, ahí el tema de comunicación tiene un factor determinante para la toma de decisión, para que yo decida o no comprar ese producto, ¿no es cierto? Entonces, creo que en este sentido, por ejemplo, ¿no? Si yo veo un producto que no tiene mucha información, es decir, que de pronto viene en una bolsita y no se ve muy bien, que digamos, yo la pensaría dos veces antes de adquirir ese producto, ¿no? Pero si tú me muestras un producto atractivo y además me informas de dónde viene, cómo viene, entonces es ahí donde yo, bueno, tomaré la decisión de comprar o no ese producto. Yo creo que el tema de información es muy importante, ¿no? Al momento de, por ejemplo, de yo poder adquirir un producto, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros lo recibimos de manera, vamos a decir, subliminal,
¿no es cierto? No sé si ustedes, por ejemplo, en los últimos meses han escuchado el caso de Coca-Cola versus Pepsi. Cuando el presidente Trump estuvo ejerciendo los primeros meses su mandato, ¿no? Empezó a deportar a los inmigrantes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Coca-Cola, bueno, obviamente siguiendo, vamos a decir así, la línea probablemente del gobierno de su país, empezó a despedir, ¿no? A los trabajadores inmigrantes, que en algunos casos, muchos de ellos llevaban muchos años trabajando en la empresa. Entonces, ¿qué sucedió? Pepsi, que es su primer competidor, ¿no? Aprovechó eso y dijo, bueno, si ellos han sido despedidos por esta empresa grande, nosotros los adoptamos, ¿no? De manera legal, por supuesto. Y además, ¿no? Eso generó un impacto en el consumidor en el sentido de que los latinos ya no compraban Coca-Cola, empezaron a comprar Pepsi, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Cómo la comunicación es un factor preponderante para obligar, en pocas palabras, a las fábricas o a las empresas para que si no lo hacen, pues definitivamente el consumidor pues puede tomar fácilmente la decisión de decir, bueno, yo ya no compro este producto. Ahora, obviamente, sí, debo decir que este ha sido un caso bastante mediático, ¿no? Pero dense cuenta cómo la competencia ha aprovechado un factor de comunicación a su favor, ¿no es cierto? Porque definitivamente, probablemente, no sabemos si fue así tal cual, ¿no? No sabemos si efectivamente Coca-Cola despidió a los inmigrantes y demás, pero imagínense cómo una información mal transmitida pues generó prácticamente un impacto súper negativo en las ventas de un producto. Ok, bueno, en los ejemplos que vamos a mencionar hay un poquito de todo, ¿no? Pero no nos olvidemos de algo súper importante, ¿no? La tecnología nos ha traído prácticamente muchas facilidades en el sector educativo. ¿Por qué razón? Porque no se olviden que hasta hace algún par de años atrás las clases eran presenciales, ¿no? ¿Y qué implica, ¿no? El tener una clase presencial en términos de impacto al medio ambiente? Significa de que yo me tengo que desplazar al aula, ¿no es cierto? Yo tengo que movilizarme para pasar clases probablemente en la universidad o en un centro educativo, ¿no es cierto? Pero no solamente se trata de que me voy a desplazar como estudiante o como docente al centro educativo, sino que también voy a hacer uso de recursos. ¿Y qué tipo de recursos? Si estoy hablando de clases que son de repente nocturnas, haré uso de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Si voy a utilizar, vamos a decir, una computadora, un data display, funcionan con energía eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay el uso de un recurso, ¿no? Que es la electricidad, que muchas veces, pues, ¿cómo lo contabilizamos en términos económicos, ¿no? Es simplemente ver un monitoreo de la facturación que yo tengo a lo largo del tiempo. Ahora, en muchos lugares, por ejemplo, ¿no? Existen kioscos o centros donde yo puedo ir y comprarme un alimento, puedo comprarme no sé, alguna bebida, algo que en el fondo esto se convierte en un residuo, ¿no? Y, por supuesto, a los centros educativos les cuesta la disposición de residuos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen que pagar a alguien que realice la limpieza. Tienen que pagar a alguien, o bueno, en este caso, me imagino que como en todos los em,
digamos, centros urbanos, tenemos que pagar al servicio público para la disposición de nuestros residuos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del contexto en cómo se desarrolla una actividad, se van a dar cuenta de que de alguna u otra manera, ¿no? Hay un costo implícito que muchas veces no nos damos cuenta. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, ¿no? En primer lugar, el hecho de tener, por ejemplo, las clases virtuales me ha optimizado el transporte, ¿no? Entonces, el impacto al medio ambiente que yo puedo tener se ha reducido porque pues voy a tener clases desde donde me encuentre, mi hogar, mi oficina, etcétera, ¿no? Evidentemente, el consumo energético es algo que pues no lo vamos a poder eliminar porque nuestros equipos e insumos electrónicos funcionan con energía eléctrica. Sin embargo, ¿no? Hemos reducido ese costo a la organización de contratar una persona para la limpieza y para la disposición de residuos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tecnología de alguna manera, ¿no? Nos ha ayudado a optimizar algunos recursos. No todos, por supuesto, pero sí, si hacemos un análisis exhaustivo, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que algunos recursos los hemos optimizado, ¿no? Ok. Bien, entonces, vamos a ver algunos casos particulares de Bolivia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Bolivia Recicla. Bolivia Recicla, ¿no? Es una empresa o una fundación que ha desarrollado una aplicación, ¿no? Yo Reciclo Bolivia, que conecta a generadores de residuos con recicladores de base, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principalmente de esta aplicación, ¿no? Es justamente, ¿no? El conectar empresas que generan residuos con empresas que los reciclan. Por ejemplo, en el caso de los residuos más comunes, ¿no? El plástico, el papel, ¿no? En algunos casos el cartón, los residuos electrónicos y eléctricos, ¿no? Que normalmente se generan en muchas organizaciones, en muchas empresas, ¿no? Con empresas que utilizan esto para reciclar. ¿Y cuál es la virtud, digamos, de esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un establecimiento educativo, soy una empresa, empiezo a separar mis residuos, ¿no? Entonces, en esta, yo me descargo la aplicación y en esta aplicación veo, ¿no? Si es que hay alguna empresa que recicla ese residuo que yo he separado de los residuos comunes, ¿no? Entonces, si encuentro una empresa, pues identifico si esta empresa puede venir a recoger mis residuos o tiene un centro de acopio donde pueda reunir una cantidad considerable y ya sea venderlo o intercambiarlo por algún otro producto. Por ejemplo, muchas de las empresas que reciclan papel, ¿no? Me dan una alternativa y me dicen, bueno, no puedo pagarte en dinero, pero te puedo dar a cambio papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta aplicación busca justamente hacer esa conexión, ¿no? Y que no solamente sea accesible para empresas, sino también uno como persona particular, por así decirlo, puede descargarse la aplicación y puede ver si hay algún centro de acopio donde yo puedo disponer mis residuos o si tengo una cantidad considerable, por ejemplo, pueden venir a recoger mis residuos, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, esta es una empresa de Santa Cruz. En Cochabamba nosotros tenemos una empresa que se llama Papelera Vinto, ¿no? Que produce prácticamente productos como papel higiénico, servilletas, etcétera.
Y ellos, por ejemplo, lo que hacen es, si tú tienes una cantidad de papel considerable, vamos a decir unos 10 kilos mínimamente, ¿no? Ellos vienen personalmente a tu hogar y te recogen los residuos, ¿no? Y ese servicio no solamente lo otorgan a personas particulares, sino también Solo a me pasó a empresas, mí ¿no? que no se escuchó, se estaba entrecortado y dejó de... ¿Se cortó? ¿Sí? No, no, para nada. Yo te escuchaba. Ah, ok. No, se oía bien, ¿eh? Se oía bien. ¿Se oía? Sí. Sí. No sé si Ah, alguien, bueno. si alguien no lo oía, quizás sea problema de particular, porque yo creo que los demás estábamos oyéndolo bien, ¿eh? Sí. Ok. Adelante. Y Claudia, Si perdona, ¿eh? no, me Perdona, Claudia. avisan. No, no, no hay Sí, sí, sí. problema. Y si no, me avisan y vuelvo a No, explicar. No hay problema. está bien así, está bien. Sí. Ok. Luego tenemos a la empresa que se llama Mamut, ¿no? Este es un emprendimiento muy interesante que surgió hace muchos años en Cochabamba y justamente las personas que fundaron este negocio son personas jóvenes que se dieron cuenta, ¿no? Que uno de los grandes residuos que tenemos en muchos lugares son justamente estas llantas en desuso, que en algún momento para los que tenemos movilidad, pues llegamos a desecharlas y muchas veces no sabemos ni dónde botarlas, ¿no? Entonces estos muchachos se dieron cuenta de que, por ejemplo, podían darle una segunda vida a estos residuos que muchas veces terminaban tirados por ahí. Al día de hoy, esta es una empresa muy innovadora que si bien comenzó con la elaboración de pisos amortiguantes, ¿no? Por ejemplo, van a ver, son estos pisos que podemos encontrar en las canchas de atletismo, por ejemplo. Empezaron a generar una especie de baldosas, ¿no? Que hoy en día se utilizan en los parques infantiles, porque ustedes saben que los niños son muy traviesos y muchas veces cuando van a los parques que están al aire libre, pues se caen, se golpean. Entonces, esta fue una muy buena solución para que los parques puedan ser más seguros para los niños, ¿no? Al día de hoy, esta empresa ha expandido sus operaciones a Paraguay y Panamá. Y además, constantemente ellos están viendo maneras, ¿no? De generar productos que puedan ser a partir de un valor agregado. Esta empresa fue parte de un proyecto que nosotros tuvimos con la Organización Internacional del Trabajo y en el momento que estábamos ejecutando este programa, ellos estaban viendo la posibilidad, por ejemplo, de reciclar estos plásticos que son producto de, por ejemplo, los envases de los aceites que se utilizan para motores, ¿no? O de estos envases que nosotros tenemos acá en Bolivia, que los utilizamos para vender yogur. Es un plástico bastante rígido, que no es el plástico tipo PET, ¿no? Este es un poquito más consistente y que no es tan fácil de reciclar, ¿no? Esta es una empresa muy interesante. Ellos sí tienen un enfoque de sostenibilidad muy incorporado en sus operaciones porque prácticamente ellos nacieron con ese enfoque y, por ejemplo, ellos valoran mucho, ¿no? La optimización y el uso de recursos. Ellos a nivel interno tienen, por ejemplo, campañas de reducción del uso de papel, porque saben que al final eso se convierte en un residuo. Hemos incorporado también buenas prácticas de uso de energía. Por ejemplo, ellos trabajan en horario discontinuo y en los periodos que no están dentro de la oficina, lo que hacen es apagan las computadoras, apagan las luces, justamente para tener un ahorro energético importante. Y algo que para ellos es súper importante, por ejemplo, es el uso de la tecnología. Entonces,
Por ejemplo, los manuales de inducción que ellos tienen para su personal nuevo los hacen de manera electrónica, ¿no? Porque ellos no quieren papel, no quieren procedimientos tediosos, entonces utilizan la tecnología a su favor, ¿no? Tienen una especie de, bueno, vamos a decirlo unidad, pero en realidad es un área que se encarga justamente de desarrollar este material audiovisual, ¿no? Para formar al personal. Utilizan diferentes plataformas para poder administrar y controlar sus indicadores y eso era algo que me parecía súper interesante, ¿no? Y tanto el personal como en este caso, los dueños, ¿no? Bueno, o los socios en realidad, tienen acceso a la información en tiempo real, tienen prácticas muy interesantes, ¿no? Y esto lo han ido desarrollando con el tiempo y justamente a raíz de que en muchas empresas, por ejemplo, la parte productiva está por un lado y por otro lado se tiene también la parte administrativa, ¿no? Entonces se tiene que cerrar esas brechas de comunicación y ellos lo han hecho justamente a través del uso de la tecnología, ¿no? Otro de los proyectos muy interesantes que ha sido promovido por una ONG internacional que se llama Water for the People. Ellos, bueno, han capacitado a 76 mujeres en una, vamos a decir, región, ¿no? De Cochabamba que se llama Arani, donde ellos han enseñado a las mujeres, ¿no? A realizar instalaciones y arreglos de plomería, ¿no? Además de, les han dado herramientas básicas sobre costos para que justamente las mujeres puedan aportar a la economía de los hogares, ¿no? Arani es un pueblo que es bastante pequeño que se caracteriza porque es un lugar donde la mayoría de la gente vive de lo que es la agricultura, pero también de la producción de trigo para la fabricación de pan, ¿no? Por ejemplo, este es un lugar muy conocido porque existen unos panes muy característicos, pero ellos han visto, ¿no? Que hay una necesidad de que las mujeres puedan generar recursos económicos para sus hogares. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, el enseñarles una habilidad como es la plomería podía ayudar a que las mujeres puedan generar recursos para sus hogares. Em, bueno, y les voy a mostrar dos proyectos que han sido muy exitosos en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino también en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Perú, Colombia y México, que han sido promovidos por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es una agencia de Naciones Unidas que justamente busca promover no solamente la mejora de las condiciones de trabajo, sino en los últimos años han adoptado un enfoque ambiental. Por un lado, el programa SCORE, ¿no? Es un programa que ha sido muy exitoso, más o menos desde el año 2015 y es ahí donde nos hemos conocido con Verónica. Y ha sido un programa que se ha implementado, ¿no? En muchas ciudades de nuestro país y ha sido un programa muy exitoso porque se ha implementado en muchos rubros, en empresas pequeñas, medianas, incluso grandes que han buscado justamente estas mejoras en las prácticas de gestión desde el punto de vista de calidad, seguridad, medio ambiente y recursos humanos. Y por otro lado, ¿no? Otro programa que se llama Mi Negocio Verde, que si bien ha sido promovido por el Perú, ¿no? Ha sido implementado también en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, ¿no? Que
lo propio, ¿no? Ha buscado justamente implementar estas prácticas ambientales en negocios, en pequeños negocios que ya estaban en funcionamiento, pero también ha buscado promover negocios nuevos con ese enfoque ambiental. Entonces les voy a mostrar ambos programas. Me avisan, por favor, si pueden ver y escuchar el video, porque a veces... Hoy en día, las empresas deben tratar de ser cada vez más competitivas y sostenibles en el mercado. Para lograrlo, es necesario formular estrategias viables que les permitan reinventarse y proyectarse hacia el futuro. La formación SCORE es una metodología de alcance global desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, impulsada en nuestro país por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para promover empresas más competitivas, responsables y sostenibles, incrementando su productividad y mejorando sus condiciones de trabajo a través de la combinación de la formación en aula y la asistencia técnica en la empresa. Esta formación establece la mejora empresarial a través del fomento de una cultura de cooperación en el lugar de trabajo entre las áreas administrativas y operativas, generando espacios de diálogo y participación entre trabajadores y gerencia. La lógica se basa en mejorar las áreas de trabajo y sus condiciones, lo que deriva en una mayor productividad. Y, al ser la empresa más productiva, es capaz de generar mayores beneficios que a la larga conducirán nuevamente a propiciar mejores condiciones para todos, dando lugar a un círculo virtuoso bidireccional. La formación consta de 5 módulos. Módulo 1. Éxito empresarial. Módulo 2. Calidad. Gestión del mejoramiento continuo. Módulo 3. Productividad mediante una producción más limpia. Módulo 4. Administración del recurso humano para la cooperación y el éxito empresarial. Y módulo 5. La seguridad y la salud en el trabajo. Una plataforma para la productividad. La aplicación inicia con una visita de diagnóstico donde se identificarán las oportunidades de mejora y la situación inicial de la empresa. Cada módulo incluye formación en aula que reúne a 2 gerentes y a 2 trabajadores que juntos generarán un plan de mejoramiento empresarial, seguida de visitas de asistencia técnica con consultores certificados que asesorarán en la aplicación del plan. Te invitamos a descubrir todo lo que SCORE puede hacer por tu empresa. Visita www.scorebolivia.org. SCORE, promoviendo empresas competitivas, responsables y sostenibles. Les muestro otro programa que se llama Mi Negocio Verde. Es también un programa que ha sido desarrollado por la OIT, que inició inicialmente en el Perú, ¿no? A raíz justamente de la pandemia. Se dieron cuenta de que había la necesidad nuevamente de generar recursos, porque ustedes saben que prácticamente muchas familias, ¿no? Se quedaron sin su fuente primordial de ingresos económicos. Entonces, este programa busca principalmente, ¿no? Por un lado, desarrollar ideas de negocio con un enfoque ambiental y por otro lado, para aquellos emprendimientos que ya estaban en funcionamiento, ¿no? Incorporar estas prácticas ambientales. Les voy a mostrar primero el video y luego les voy a contar un poco cuál ha sido la experiencia en nuestro país. ¿Qué es el programa Mi Negocio Verde? El programa Mi Negocio Verde... ¿Podría aumentar el volumen, Claudia? ¿Se escucha? Claro que sí, claro que sí. Ayudar ¿Ahí? a los ¿Se aspirantes escucha a mejor? emprendedores Mejor. a conectar ideas de negocios que sean rentables y amigables con el medio ambiente, y a aquellos que ya cuentan con un negocio en marcha a enverdecerlo. ¿Qué es un emprendimiento verde? Un emprendimiento verde es un emprendimiento que se busca generar recursos, de ganar dinero, pero se busca hacerlo de una forma sostenible, sin dañar el medio ambiente. ¿A quién está dirigido el programa?
a personas empresarias que cuentan con un negocio en marcha y desean incorporar procesos limpios en sus emprendimientos, con el fin de reducir o eliminar su huella de carbono y su impacto en el medio ambiente, y potenciales emprendedores y emprendedoras que desean iniciar un negocio verde que, además de generar una rentabilidad económica, genere beneficios sociales y ambientales. ¿Qué comprende el programa Mi Negocio Verde? Mi Negocio Verde comprende 2 cursos de formación. Curso 1. Emprendiendo mi negocio verde para personas que quieren poner en marcha un emprendimiento. Este curso proporciona las herramientas necesarias para transformar paso a paso una idea de negocio verde en un plan de negocio viable. Curso 2. Enverdeciendo mi negocio para personas empresarias que ya cuentan con una micro o pequeña empresa. Este curso proporciona las herramientas necesarias para diseñar un plan de enverdecimiento del negocio que contemple la introducción de técnicas de producción más limpias y el impulso de la producción y demanda de bienes y servicios verdes. Más de 100 mujeres y hombres emprendedores ya se han capacitado con Mi Negocio Verde. Hoy, ellos y ellas inician emprendimientos verdes o enverdecen sus negocios para contribuir con una recuperación verde con trabajo decente. Mi Negocio Verde, promoviendo la inclusión económica, la sostenibilidad medioambiental y el trabajo decente a través de emprendimientos verdes. Este programa, ¿no? Ha sido un programa piloto en nuestro país, eh, más o menos el año 2023 y 24. En Bolivia nosotros lanzamos el programa de manera abierta, ¿no? Y muchas empresas y personas podían participar. Nosotros trabajamos principalmente con mujeres que estaban dedicadas a, por ejemplo, la producción de productos del cuidado personal, ¿no? Increíblemente, en la ciudad de Santa Cruz hay muchos emprendimientos que fabrican productos en base a productos naturales, ¿no? De la región y que, por supuesto, los venden a nivel nacional, ¿no? Es el caso de una emprendedora, por ejemplo, que fabricaba jabones cosméticos a partir de residuos de aceite sucio, ¿no? Esta señora, por ejemplo, lo que hacía era recolectar los aceites de las empresas que, por ejemplo, de alimentos que utilizan aceite para freír pollo y algún otro tipo de alimento, y ella le daba un valor, ¿no? Utilizando obviamente hierbas y otro tipo de componentes para fabricar jabones cosméticos, ¿no? En Santa Cruz también hay bastantes empresas que fabrican shampoos naturales, ¿no? Para diferentes tipos de uso. Y particularmente, ¿no? Habían otros 2 emprendimientos que eran muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, era un muchacho que em, tenía la intención, ¿no? De utilizar estas impresoras 3D, ¿no? Para fabricar diferentes productos, ¿no? A partir de residuos plásticos, por ejemplo, ¿no? Lo interesante fue que gracias a justamente este programa, este muchacho logró, ¿no? Implementar su proyecto en la vida real y justamente le dio este enfoque ambiental porque en un inicio él pensaba, por ejemplo, utilizar materia prima virgen, ¿no? Pero se dio cuenta en el camino, ¿no? Que podía darle un valor agregado a un residuo que probablemente otros rubros lo desechan, ¿no? También, bueno, hubo el caso de una emprendedora que producía hortalizas de manera orgánica, ¿no? Pero ella, por ejemplo, utilizaba fertilizantes sintéticos, vamos a decirlo así. Y gracias al programa se dio cuenta de que podía utilizar fertilizantes naturales y de esa manera mejorar también la calidad
de sus propios productos, ¿no? Entonces, estos son algunos de casos de éxito, ¿no? De estos programas que son pequeñas iniciativas, ¿no? Que nos dicen que, bueno, el adoptar un enfoque sostenible funciona y, por supuesto, ¿no? Nos genera rentabilidad como cualquier otro negocio. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Si tuvieran alguna consulta, por favor, esperaríamos que levanten la mano para que podamos aprovechar la experiencia de Claudia y aclarar dudas que tengamos sobre lo que hemos visto en la plataforma hasta el momento. Ok. Bien, en primera instancia, ¿no? Y algo que es muy importante es realizar un diagnóstico, ¿no? Porque sin un diagnóstico nosotros no podemos saber cuáles son esas prácticas actuales que yo tengo en mi forma de trabajar, cuáles son esos mis procesos críticos, ¿no? Que de pronto me generan un costo que finalmente se ve reflejado en el incremento de mi producto final, ¿no es cierto? Hay rubros que, por ejemplo, utilizan bastante agua. Ese es el caso, por ejemplo, del rubro de alimentos, ¿no? O de pronto, ¿no? Existen, por ejemplo, rubros donde se utilizan muchas sustancias químicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunas empresas que utilizan sustancias químicas como pinturas, barnices, etcétera, etcétera, eh, se utilizan bastantes sustancias químicas que muchas veces eh, puedo reemplazarlas con otras que de pronto no son tan contaminantes, ¿no? Em, yo diría que lo primero, ¿no? Es hacer un análisis del ciclo de vida. El ciclo de vida es prácticamente, son esos procesos que atraviesa un producto desde la obtención de la materia prima hasta la disposición final por parte del consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en toda esa cadena productiva, yo puedo analizar en primera instancia, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que utilizo? Eh, eh, si tengo, por ejemplo, procesos estandarizados o no, si manejo indicadores, ¿no? Para ver cuál es el consumo de mis materias primas e insumos, energía, ¿no? Cómo es que yo hago la disposición de mis residuos y qué tipo de residuos tengo además, ¿no? Porque esto varía mucho de rubro a rubro. Entonces, en una primera instancia, el diagnóstico me va a permitir levantar lo que se denomina una línea base, ¿no? Saber qué tengo, con qué trabajo, cómo trabajo, dónde puedo ser más eficientes. Eh, algo que yo he visto que es bastante común es que muchas veces no conocemos muy bien mi propio proceso productivo, no manejo indicadores. O sea, si yo, por ejemplo, pregunto a las empresas y les digo, ¿saben cuál es el costo de su consumo de energía eléctrica, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo fluctúa en el tiempo? Existen periodos donde, vamos a decirlo así, en invierno, donde utilizo más calefacción, utilizo más energía eléctrica, sé cómo optimizar este recurso o simplemente me llega la factura y pago y listo, ¿no? O veo alguna alternativa, por ejemplo, de revalorizar los residuos que puedo generar. Hay empresas que, por ejemplo, tienen muchos residuos, por ejemplo, de cartón y papel, porque probablemente sus materias primas embaladas en cajas de cartón, ¿no? ¿Y qué hago con esos residuos? ¿Los elimino, los boto? ¿Qué hago con los residuos eléctricos y electrónicos? ¿No? Por ejemplo, tengo la filosofía de optimizar el consumo de energía eléctrica o sigo utilizando estos focos fluorescentes de hace 1000 años que no solo son contaminantes, sino que también consumen bastante energía. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías como son la implementación de tecnologías LED, ¿no? Que me permiten optimizar el recurso em,
de la energía eléctrica. Pero aquí la pregunta es, ¿conozco, sé, hago un monitoreo, sé cuánta materia prima e insumo consumo en el mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que yo lo aprendí en una empresa ladrillera, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan a la arcilla como materia prima y muchas veces dentro del proceso hay un reproceso debido a que en la parte de moldeo a veces el ladrillo se llega a dañar y vuelve nuevamente al inicio del proceso, ¿no? Y nosotros podríamos pensar y decir, pero si vuelve al inicio del proceso, no genera gasto, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que esa persona que hace el reproceso tiene un sueldo, tiene un costo. Esa máquina que está esa hora extra encendida por un reproceso tiene un costo. Esos motores que están sobredimensionados, porque ustedes saben que cuando yo tengo un motor que está sobredimensionado, me cuesta más en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces son muchos elementos, ¿no? Partiendo de una línea base que me permiten incorporar y, como decíamos en el proyecto de mi negocio verde, enverdecer mi negocio, ¿no? Y parte principalmente de establecer líneas bases, procesos estandarizados, indicadores que me permitan llevar un control de cuál es y de cómo es el consumo de mis materias primas e insumos. Y créanme que las prácticas de mejora muchas veces no necesitan una inversión económica muy grande, ¿no? En el caso de Mamut, por ejemplo, y en el caso de las cafeterías, por ejemplo, que mencionaba Berito, hemos implementado prácticas muy simples, como por ejemplo, no estás utilizando la computadora, apágala. No estás utilizando la energía eléctrica en el baño, apaga la luz. Utiliza una sola toalla de papel. Optimiza el uso de agua. Entonces, para yo poder incorporar estas medidas, ¿no? de mejora ambiental y de sostenibilidad, no necesariamente necesito grandes inversiones. Muchas veces tiene que ver con cambiar las formas de trabajo, los usos y costumbres. Gracias, Claudia. Creo que hemos tenido un webinar bastante instructivo, ¿no? Nos ha aclarado algunas definiciones que son importantes dentro de lo que es hablar de economías alternativas. Algunos puntos que recalco es, por ejemplo, recordar siempre que cuando nosotros hablamos de economías alternativas es porque estas han nacido como respuesta a todo lo que la economía o la producción lineal ha generado en desechos, en desperdicios que poco a poco han ido contaminando nuestro planeta, ¿no? Hemos visto que existe la economía circular, la economía verde y la economía social solidaria, tal como vemos en la plataforma, ¿no? Veamos que la economía circular y la verde se enfocan principalmente en priorizar la reutilización y el reciclaje, reducir la emisión de gases de carbono, pero nos ayuda a promover el cuidado y la protección de la biodiversidad, la creación de un valor ecológico que muchas veces nosotros no lo estamos valorizando como debe ser. Pero algo importante y que creo que como docentes y futuros promotores del emprendimiento en los jóvenes, podemos promover mucho la innovación, ayudar a que nosotros y nuestros estudiantes sean creativos, sean innovadores al momento de pensar en la implementación de emprendimientos orientados en economías alternativas, ¿no? No nos olvidemos que este tipo de iniciativas buscan fomentar el crecimiento económico, pero sin comprometer la salud de nuestro planeta, ¿no? Que eso hoy en día es muy importante, ¿no? Se convierten en motores de empleo, de un empleo verde, pero también de un crecimiento económico sostenible, donde no solamente prima la generación de ingresos, sino principalmente el cuidado del medio ambiente y la incorporación de las comunidades y de la población alrededor de donde se encuentra el emprendimiento dentro de sus actividades, ¿no?
Y algo que también promueve mucho es la resiliencia. Es otra habilidad blanda que sí o sí hay que desarrollarla hoy en día en nosotros para que nosotros podamos promover eso en nuestros estudiantes, ¿no? Y veamos que con todo ello estamos fomentando la equidad social, como nos decía Claudia, el fortalecimiento comunitario, que es muy importante, también considerando que los diferentes institutos que tiene Fe y Alegría en varias partes de Latinoamérica no se encuentran principalmente en ciudades capital, sino principalmente en lugares donde existen comunidades, donde existen pueblos indígenas, donde todavía existe biodiversidad y que realmente es un reto que nosotros vayamos promoviendo este tipo de iniciativas. Así que los invito a que pensemos al concluir este webinar sobre la importancia que tiene la integración social y lo peligroso que puede ser el seguir fomentando la contaminación. Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Te agradecemos muchísimo y bueno, sabemos que podemos contar contigo para otra de estas actividades.